Seguimos con más. Analistas y actores políticos hacen un recorrido por las ofertas electorales de los candidatos que competirán por gobernar los próximos 4 años. Miguel Salay nos trae más información. Para el diputado independiente Pablo Duarte, los ofrecimientos de los candidatos Jimmy Morales y Sandra Torres carecen de seriedad y de fundamento. Enfatiza en que no se puede saber cómo funcionará un eventual gobierno si no se sabe quién los acompañará, pues se trata de un compromiso tan grande como es el de dirigir una nación. Muy flojas. Y para empezar, yo hubiera esperado que ya ambos candidatos tuvieran su gabinete y que le dijeran a los guatemaltecos quiénes van a ser los ministros que van a solucionar todos los problemas que ellos dicen que van a solucionar. No se atreven, o no los tienen, o tienen miedo de que se los cuestionen. Eso debería ser una oferta electoral verdaderamente interesante, es decir, mire, mi ministro de Gobernación va a ser fulano, mi ministro de Salud va a ser sultano, porque eso nos daría a nosotros la idea de qué clase de equipo de trabajo tienen los partidos. Algo con lo que coincide el analista Manuel Villacorta, quien agrega que las propuestas son por demás pobres, incluso incoherentes. Varias semanas después de la primera vuelta electoral, ya podemos tener una idea muy precisa respecto a lo que están proponiendo los candidatos. Creo que la propuesta política de ellos, en ambos casos, es muy incoherente. La considero también muy superficial y considero que son propuestas con muy bajo sentido técnico y político. El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, se suma a la crítica sobre las propuestas que hacen los partidos UNE y FCN y subraya la poca capacidad de los candidatos, sobre todo cuando no se sabe a quiénes pondrán en los diferentes ministerios. Cuyas propuestas son lamentablemente muy pobres para las circunstancias que atraviesa el país. Yo veo prácticamente un refrito de lo que se ha dicho en otras campañas, prácticamente es eso, un refrito de lo mismo, y no veo realmente lucidez, no veo creatividad y no veo tampoco grandes capacidades, lamentablemente, para el país. La superficialidad de los discursos y las respuestas es un síntoma de poca seriedad en los problemas de nación, concluyen los entrevistados. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Vamos a otro tema. La Corte Suprema de Justicia decidió suspender de sus labores al magistrado de Quiché, Eric Santiago de León, por supuestamente participar en un fallo favorable para una empresa que debía pagar una multa millonaria dentro de un proceso civil. Ahora el magistrado, que está bajo arresto domiciliar y ligado a proceso penal, deberá enfrentar a la justicia. El magistrado Eric Santiago de León fue ligado a proceso penal por el Juzgado 10º de Instancia Penal, beneficiado con una medida sustitutiva. La Corte Suprema de Justicia decidió separarlo de sus funciones, según lo establecen las normas del antejuicio y la ley de la carrera judicial. Con ello, el magistrado deberá de enfrentar a la justicia. Y dentro del proceso respectivo, ellos tienen la posibilidad de gozar de una medida sustitutiva o de que se dicte un auto de prisión. En ese momento, pues la ley nos obliga a que él tenga que ser separado del cargo y deje de gozar el salario que percibe por ese cargo. El magistrado de la Sala de Quiché es indicado por el Ministerio Público y la CICIG del delito de cohecho pasivo al presuntamente negociar un fallo favorable a una empresa dentro de una causal civil y recibir a cambio un soborno millonario. El proceso que ahora enfrenta el operador de justicia de Quiché deberá de seguir su rumbo conforme a lo establecido y de salir absuelto podría retomar su cargo. Aún se analiza quién será el juez que retome sus funciones, mientras el magistrado Santiago de León se encuentra bajo arresto domiciliar y ligado a proceso penal, por lo que deberá de enfrentar a la justicia en su próxima cita en audiencia de etapa intermedia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Byron Secaida. Por otro lado, organizaciones de justicia y de derechos humanos se manifestaron en el marco del Día Internacional contra la Pena de Muerte. Señalaron que Guatemala es uno de los pocos países de América Latina que mantiene la pena de muerte dentro de su legislación, contrario a los países que protegen la vida. Descartan que la pena de muerte pueda funcionar para resolver la inseguridad. Básicamente se utiliza a nivel político como discurso, ¿verdad? Pero no se puede hacer y bueno, digamos, hay muchas alternativas para que el Estado lo pueda hacer, ¿verdad? Lo decimos en el comunicado a través de una abolición, como lo establece el artículo 18 constitucional. La pena de muerte se convirtió en un reducto de una visión violenta y que nosotros le hemos llamado en la Universidad de San Carlos una visión escuadronera de la muerte, de la política de seguridad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sus fallos una moratoria, lo que conlleva la inaplicabilidad.
Solicitan al Estado que promueva y garantice la vida humana, así como el respeto y cumplimiento de los convenios internacionales firmados por el país. Guatemala es un país que estructuralmente se fundamenta en exclusión, en discriminación, en racismo, en falta de oportunidades. Y obviamente para poder cambiar eso, y los resultados los estamos nosotros viendo. El hecho de ser pobre no es sinónimo de que son delincuentes. El embajador británico apoya la abolición de la pena de muerte por la experiencia de su país. Tuvimos la pena de muerte hasta los años 60 y mucha gente en mi país piensa todavía que sería mejor tener esta pena. Porque piensan como mucha gente aquí en Guatemala, que es como una forma de punición para los que hacen crímenes muy severos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Aún hay noticias. Esta noche un grupo de migrantes, incluido un número no preciso de guatemaltecos, son rescatados de un furgón en Texas.